Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de Stoner, de John Williams. Antes de hablar del libro de una forma más detallada, me apetecía contaros un poco la historia de cómo he llegado yo a este libro. Hace nada, un par de meses, descubrí esta editorial que se llama Baile del Sol, que es la que ha publicado este libro, Stoner, y trasteando un poco por su página web, ve que tienen como un apartado que ponía recomendado por los lectores, o una cosa similar, ¿no? O libros recomendados, o mejor valorados. Podéis haceros un poco una idea de este tipo de lista. Y en esta lista yo descubrí Stoner, y vi el libro y así de primeras no me llamó excesivamente la atención. Pero cuando hice clic en su descripción, hubo un apartado o una palabra que a mí me llamó mucho la atención, ya que en este apartado se mencionaba como de algún modo era una obra un poco estoica. Yo al principio dije, bueno, no sé exactamente cuánto va a tener que ver o no, pero me puse a investigar un poco sobre el libro, ya que en general yo soy una persona que se considera bastante apasionada de todo lo que es la filosofía estoica, o que al menos resuena mucho conmigo. Una vez leído esto, también un poco por curiosidad me puse a investigar un poco más del libro, como estaba diciendo, a través de Goodreads principalmente, y ver un poco las reseñas y los análisis. Obviamente lo primero que descubrí es que era una obra con una puntuación muy alta en esta aplicación, algo que obviamente suele ser, no siempre, pero suele ser una señal de que es una buena obra, y en general tampoco se nombraba nada más del estoicismo en ninguno de los apartados, simplemente lo vi una vez en la página web de Baile del Sol. Pero pasó esta cosa curiosa que nos pasa a todo el mundo, creo yo, que uno quiere que es... A veces cuando uno no entiende las cosas piensa que son los astros y otras veces se da cuenta de que cuando algo lo tiene muy presente empieza a aparecer por todos los sitios, ¿no? Y me di cuenta de que empezaba a escuchar, o yo normalmente escucho podcasts relacionados con literatura, veo vídeos, etcétera, y me di cuenta de que este libro se hablaba mucho de él, ¿no? Se hablaba mucho de cómo era una joya perdida, uno de esos libros que en el momento que salieron publicados no tuvieron gran relevancia, pero a través del paso de los años se había convertido en un auténtico libro de culto. A mí también me llamó la atención porque ya sabéis que yo utilizo mucho Instagram, las redes sociales en general, o todo lo que está rodeado por Bookstagram, y yo tampoco había visto este libro, o no recordaba haberlo visto, e incluso después de esta situación que os comento, tampoco lo he visto prácticamente por esta red social, pero cuando me llegó Stoner a casa, me llevaron junto a un par de libros, hice un pequeño unboxing, y me di cuenta de la cantidad de gente que me comentó en ese unboxing hablando de Stoner. Como me decían, Stoner te va a encantar, Stoner es una obra de arte, Stoner es una obra maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puedo estar más de acuerdo. Creo que Stoner desde ya es un libro que yo he terminado hace exactamente una hora cuando estoy grabando este vídeo. Creo que no es el típico libro que sea necesario reposar. Creo que es un libro que puedes hablar directamente de él porque te deja un pozo que creo que va a seguir siendo igual de fuerte de aquí medio año, un año o 2 años. Y es que es un libro, intentando pasar ya a analizarlo de una forma sutil, porque creo que una de las cosas más relevantes de este libro es cómo demuestra que la literatura puede ser muy sencilla, pero muy compleja a la vez, ya que, al fin y al cabo, durante toda la obra, lo único, entre comillas, lo único que estamos viviendo o que estamos viendo es la vida de una persona común y corriente. Nada más. No tenemos ningún tipo de fantasía, no tenemos ningún tipo de acontecimiento extraño, no tenemos ningún tipo de épica. Nada, es simplemente la vida más que común de una persona más que común nacida y criada a principios del siglo XX. Simplemente. Pero la forma en la que tiene de narrar, la forma en la que tiene de escribir John Williams, nos demuestra cómo la literatura te puede llegar a lo más profundo de tu ser, cómo un libro puede estar maravillosamente escrito, contándote una historia que sobre el papel es de lo más simple. John Williams nos cuenta la vida de William Stoner. William Stoner, de algún modo, es
un pequeño alter ego de lo que fue la vida de John Williams, ya que retrata de una forma muy clara, primero la época y luego su vida durante la universidad. Una de las cosas que me ha gustado, en especial de este libro, es que tenemos un pequeño prefacio del autor, en el cual nos dice que todo lo que habla en el libro, sus colegas de universidad reconocerán que todo lo que está contando es ficción, ya que se ha tomado algunas licencias para que todo no fuera como fue en la vida real, etc., ¿no? Yo, sinceramente, no he sido capaz de investigar tanto sobre la vida de John Williams, pero obviamente vemos esta similitud, ¿no? Como Stoner termina siendo un profesor de universidad y John Williams fue profesor de universidad, ¿no? Pero volviendo un poco a la vida de Stoner, vemos un personaje, el cual es criado en una granja, el cual, a priori, cuando empieza a tener, sí, la edad de 17, 18 años, no parece que tenga muchas expectativas en su vida, pero de un día para otro su padre decide que, si a él le parece bien, sería adecuado que fuese a la universidad. Él acepta, pero aquí es donde tenemos el primer gran punto de la novela, en el cual Stoner en principio empieza la Universidad de Agricultura, ya que obviamente su padre, al ser granjero, quiere que su hijo de algún modo se especialice en todo lo relacionado con la agricultura para poder, se sobreentiende dentro del libro, para poder llegar a la granja de una forma más adecuada, pero Stoner desde muy temprano se da cuenta de que a él lo que realmente le interesa cuando llega a la universidad es todo lo relacionado con la literatura, ¿no? Como él se da cuenta de que pasa horas y horas y horas del día dedicadas a la literatura y que el resto de cosas no parecen influirle demasiado. De todas formas, durante el primer año él saca unas buenas notas, pero destaca en literatura. Y llegado a un punto de la obra se le ofrece ser... bueno, se le ofrece ser... No, perdón, primero, antes que nada, se le ofrece cambiar de grado, ¿no? Empezar a estudiar literatura, o creo que es literatura inglesa o inglés en general, para poder especializarse en todos los temas literarios. Y aquí es, digamos, donde empieza el punto clave de la obra, ¿no? Como este amor por la literatura se nos cuenta a través del libro mientras nosotros estamos leyendo el libro, es decir, estamos leyendo una obra literaria mientras en la misma obra literaria se nos habla sobre el amor a la literatura. Esto de primeras ya es algo que a cualquiera que le guste leer, a cualquiera que le guste investigar sobre la literatura, hace que le enganche un poco más, porque ve en el protagonista ese amor hacia la literatura que muchos de nosotros podemos tener, ¿no? A su vez, cuando va avanzando la obra, porque aunque creo que es una obra que, aunque sepas cómo va a terminar, porque obviamente al hablar de la vida del personaje, uno ya sabe cómo termina, como terminan todas las vidas, y aunque pueda llegar a saber lo que sucede durante todo el periodo de la obra, no es relevante. En esta obra no es relevante lo que sucede, sino cómo sucede, cómo el autor nos cuenta una vida que sobre el papel puede ser muy simple, que puede ser una vida muy cotidiana, como estaba contando al principio, pero su forma de expresarlo, su forma de contarlo, su forma de transmitirnos de la mejor forma posible cómo Stoner se siente. Esa parte de estoicismo que yo estaba hablando al principio, que había encontrado en la página web de Baile del Sol, al principio, cuando yo estuve leyendo o estuve viendo cosas relacionadas con Stoner, nadie hablaba de esta parte de estoicismo, ¿no? Pero luego vemos cómo Stoner tiene esta parte estoica. Esta parte estoica, de aunque tú no hayas escuchado nunca sobre estoicismo, existe ahí, porque el estoicismo no es simplemente leer filosofía estoica, el estoicismo puede llegar a ser tu forma de aceptar la vida, ¿no? Y yo creo que muchas veces ambas cosas están relacionadas. Mucha gente, cuando descubre el estoicismo, lo descubre porque se da cuenta de que él ya se comportaba o él ya tenía esos pensamientos de cómo es un estoico. Pero dejando esta parte más filosófica de lado, ya que no creo que sea relevante en la obra, vemos un personaje que como tal se comporta como un estoico, en el sentido de acepta de la mejor forma posible las cosas que le llegan, intenta también ser fiel a sus principios, comete fallos como cometemos todas las personas, ¿no? Como también, aparte de cometer estos fallos, en muchas ocasiones se ve obligado a tomar decisiones que él no quería tomar. Y creo que Stoner te tiene enganchado desde principio a fin. Es una de estas obras que estás sintiendo al autor, estás sintiendo al protagonista, estás sintiendo la vida que lleva a cabo, ¿no? Y creo que te pone mucho en la piel de cómo tú o yo podríamos vivir situaciones similares
y cómo posiblemente nos comportaríamos de una forma muy similar. Y yo intentando analizar la obra desde un punto literario o desde un punto de por qué esta obra engancha tanto, por qué esta obra atrapa tanto, dicho lo cual relacionado con la parte de una vida común, de una persona común, es como el autor nos pone en esta dinámica de tobogán, ¿no? Tenemos muchos libros en los cuales el libro va en ascenso, el libro puede tener algún pico y algún bajo, o el libro va en descenso, ¿no? Al final, si lees libros sobre Dostoyevsky, tú ya sabes desde el principio que todo va para abajo. La cosa no mejora demasiado, ¿no? Es todo un bucle de tensión, de amargura, etcétera, ¿no? Y cuando lees, por ejemplo, lo que yo he leído hasta el día de hoy de Hermann Hesse, pues un poco similar. Este tipo de literatura que te tiene todo el rato en tensión porque tú sabes que cosas malas van a pasar y muy pocas cosas buenas. Pero John Williams en esta obra creo que lo que representa de una forma magnífica algo relacionado con todo este storytelling del viaje del héroe, y es que usa un tobogán constante, un tobogán como es la vida misma, ¿no? De sucede algo malo, lo llevas lo mejor que puedes, sucede algo bueno, te alegras, sucede algo malo, sucede algo bueno. Y vemos como prácticamente todas las decisiones que toma el protagonista pueden pasar dos cosas, pero al final terminan siendo la misma. O toma una decisión que lo hace bajar y esto lo hace subir, o toma una decisión que lo hace subir y luego lo hace bajar, ¿no? Es como vemos todos estos vaivenes de la vida, todos estos altibajos, este cambio de rutina de la doble cara de cuando tomas una decisión que puede ser buena o puede ser mala. Creo que esto es todo lo que tenía que decir sobre Stoner. Creo que es una obra que es tan sencilla sobre el papel que es muy compleja de analizar. Es muy compleja de analizar porque creo que la buena literatura simplemente se tiene que leer y es muy difícil sacarle matices más allá de los que ya le he sacado. Es una novela muy, muy fácil de leer, aunque de todas modas te hace sentir mucho, pero es muy sencilla de leer. No, en ningún momento notas que la obra se te está haciendo pesada. En ningún momento notas ese tedio que algunas obras clásicas, algunas obras de arte incluso, algunas de estas obras épicas y que están consideradas de las mejores de la historia, en muchos sentidos te toca hacer un esfuerzo, ¿no? En algunos momentos del libro dices, sé que esto es un poco tedioso, sé que tengo que asumirlo porque tengo como un premio al final de la obra, ¿no? Esto no sucede en Stoner, o al menos a mí personalmente no me ha sucedido. En Stoner tenemos todo el rato una obra que se lee de forma sencilla, tenemos una obra que en todo el momento están sucediendo cosas, son cosas muy simples, pero a ti como lector te fuerza o te ayuda a seguir avanzando porque todo el rato sientes que algo más va a pasar, algo bueno va a pasar, o algo malo va a pasar, o qué es lo siguiente. Y es que al final se nos cuenta la historia de una persona desde prácticamente el día de su nacimiento hasta lo que ya sabéis que puede suceder al final, ¿no? Esto ha sido todo, gente. Como siempre, debajo en la cajita de descripción vais a tener un link a mi Instagram y a la página web si queréis, bueno, entender la obra de una forma un poco más detallada o una forma más extensa a través del resumen escrito. Dicho esto también, si os ha gustado este resumen, si os gustan este tipo de vídeos, por favor dale un like y suscribiros porque es lo que más me ayuda. Y nada, leed Stoner porque es realmente una obra maestra. Hasta la próxima, gente. Chao.